todos. ¿Da el dinero la felicidad? ¿Da el dinero la felicidad? Algunos en este mundo te van a decir no, el dinero no da la felicidad. Algunos, cuando lo preguntas en este mundo, algunos te dirán que no. No, puedes tener mucho y seguir tan triste, amargado como siempre. Pero otros en este mundo te dirán que sí. Hay debate en este mundo en cuanto a esa pregunta. Otros, como vi un comentario el otro día ahí en internet, alguien puso un comentario y cuando alguien hablaba de que el dinero no da la felicidad, esta otra persona comentaba y decía, eso es mentira. Sin dinero no haces nada en esta vida. Lo necesitas para todo. Dice, por supuesto que el dinero contribuye para que seas feliz. O como una cita de Woody Allen, que seguramente os lo habéis escuchado, este hombre Woody Allen, director de películas, dice, el dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida que necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia. Dice eso Woody Allen. Así que hay debate en este mundo sobre si el dinero da la felicidad o no. Pero para el cristiano verdadero, la respuesta debería estar bien clara. La respuesta es absolutamente no. El dinero no da la felicidad. ¿Por qué? Porque es en Dios quien hizo al ser humano para ser santo y feliz. Es en Dios en el que encontramos la verdadera felicidad. Y eso no tiene que ver con el dinero. No tiene que ver con el dinero. Y quizá, si tú eres cristiano verdadero, quizá en tu mente lo tienes bien claro. El dinero no da la felicidad. Ahora, ¿y en tu corazón? ¿Y en nuestro corazón? Una cosa es la mente, pero el corazón, ¿lo tenemos igual de claro? Y si eres sincero contigo mismo, no lo tenemos tan claro en el corazón. Porque muchas veces seguimos pensando como cristianos que nuestra seguridad, nuestro descanso, nuestro placer va a aumentar si tenemos más dinero. Y si de repente tienes menos dinero, vas a pensar que la cosa va a ir peor. Si mañana vas a la cuenta y ves que hay 2.000 euros más de los que tenías, a que vas a poner una buena sonrisa. Pero si hay 2.000 euros, más, pero si hay 2.000 euros menos de los que pensabas, seguramente no te haga mucha gracia y pensarás que eso te va a afectar. Eso en nuestra mente, y eso en nuestra mente lo podemos tener claro, pero en nuestro corazón a veces es más difícil. Y luego en nuestras acciones, con lo que hacemos. Muchas veces demostramos y vivimos de una manera como si el dinero sí que nos diera felicidad. Ahora, hoy queremos ver el tema de el cristiano y el dinero. Ese es el título de la predicación en el día de hoy. Y es el texto que nos tocaba, pero el Señor tiene sus planes y justo es el día que queríamos hacer esta ofrenda para África, así que bueno, el Señor lo hace así, las coincidencias no existen. Pero siempre que pensamos en el tema de las riquezas, siempre que pensamos en el tema de cómo un cristiano debería utilizar su dinero, debemos acordarnos siempre de nuestro Señor Jesús, porque al final toda nuestra vida surge y toda nuestra vida como cristianos debe tener como base a Cristo. No podemos vivir como si viviéramos para la ley, hay que cumplir esto, hay que cumplir esto. No, tenemos que vivir basados en Cristo y cómo vivió nuestro Señor Jesús. Se nos dice en 2 Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pablo en ese texto les está diciendo a los corintios en cuanto al ofrendar, en cuanto a dar su dinero para extender el reino de Dios. Y les dice, y mirad el ejemplo de vuestro Señor Jesucristo. ¿No sois cristianos? Nuestro Señor Jesucristo, siendo el Rey de todo, siendo el dueño de la gloria y de las riquezas, vino aquí y se hizo pobre. No tenía ni dónde dormir, no tenía ninguna posesión. ¿Y con cuánto en la cuenta murió nuestro Señor Jesús? Con 0. No tenía nada a su nombre, nada de riquezas. Así que nos queremos preguntar cómo debería un cristiano utilizar el dinero. Y este texto, este pasaje que hemos leído hoy, nos habla sobre eso. Ahora, el pasaje, no sé si te ha sorprendido un poco al leer, porque es un pasaje bastante curioso, por decir un nombre, quizá bastante difícil. Ahora, algunos puntos introductorios que me gustaría hacer. Esta parábola que contó el Señor Jesús, llamado la parábola del mayordomo infiel o injusto, esta parábola se la contó a los discípulos. Nos dice ahí el versículo 1, no está hablando a los escribas y los fariseos, como en el capítulo anterior,
las 3 parábolas que contó, sino que ahora se centra en los discípulos, en aquellos que le seguían, aunque como indica el versículo 14, los fariseos también estaban escuchando. Puede ser que en esta historia hubiera también un toque de atención a los publicanos que habían venido a él para que no pusieran su corazón en las riquezas. Pero esta parábola no es tanto evangelística como las otras 3 que vimos en el capítulo 15, sino que es una parábola que nos instruye como cristianos. Dios quiere instruirnos cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Ahora, esta parábola, la otra cosa que tenemos que reconocer es que es una parábola muy difícil de interpretar. Es una parábola bastante difícil de interpretar y que seguramente hasta que estemos en el cielo no la entenderemos completamente. Ahora, cuando llegamos a la Biblia y hay cosas difíciles de entender, ¿sabes qué nos enseña eso? Nos enseña humildad. Nos enseña humildad. Hay cosas en la Biblia que son muy claras y hemos estado viendo la parábola de la oveja perdida y cómo el pastor va a buscarlo. Eso es fácil de entender. Hemos estudiado la parábola de la moneda perdida, cómo la mujer era diligente, y la parábola de los 2 hijos perdidos, y cómo el padre es tan amoroso, y hemos entendido todo eso, y es fácil de entender cómo nuestro Dios muestra ese amor buscando a la oveja perdida, buscando a nosotros, que estábamos perdidos. Lo podemos entender, pero otras partes de la Biblia, como esta parábola, la leemos y decimos, ¿esto cómo se explica? Hay partes de la Biblia difíciles de interpretar, por eso nunca vamos a llegar y decir, mira, yo ya lo entiendo todo de la Biblia. No, nunca vamos a entender todo de la Biblia, porque es un libro que hay partes que son muy claras. Por ejemplo, nuestra salvación, cómo ser salvo de tus pecados, es algo claro en la palabra de Dios, pero hay otras partes más difíciles. ¿Y cómo interpretar esto que vamos a leer ahora? ¿Debemos de ser como un mayordomo infiel? ¿Cómo se explica eso? ¿Qué significa eso que dice Jesús en el versículo 9? Ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que os reciban en las moradas eternas. Ahora, cuando nos cruzamos con textos así, difíciles de comprender, debemos aprender humildad. Y si no lo entendemos, no es que la Biblia tenga problemas o contradicciones, es que nosotros las tenemos en nuestra mente. El problema está en nosotros, no en la palabra de Dios. Ahora, también otro punto importante al interpretar las parábolas es que las parábolas en realidad son historias del día a día, historias terrenales con un significado espiritual. Y quiero dejar claro, un significado espiritual. Hay siempre una lección principal en las parábolas. Tenemos que tener cuidado de llegar a una parábola así y llegar a otras parábolas también, intentar buscar aplicaciones o que todo se puede interpretar o que todos los detalles también tienen su interpretación. Hay que llevar cuidado en cuanto a esto. Pero bueno, vamos a la historia. En primer lugar, vamos a ver la historia que cuenta Jesús, y cuando veamos la historia veremos por qué quizá puede ser problemática. Bueno, la historia que cuenta Jesús es que había un hombre rico, un terrateniente, un señorito, un hombre que tenía muchas tierras, y entonces, como tendría bastante dinero, podía tener incluso un asistente o un mayordomo, un asesor financiero, si se puede decir así, que le administraba los negocios, le llevaba las cuentas, tenía un contable que hacía y deshacía en cuanto a los negocios de este hombre. Este mayordomo no era un esclavo, ni un siervo, era alguien respetable, que tenía una posición social, este mayordomo. Así que este mayordomo administraba los negocios del amo. Ahora, no sabemos cómo llegó a pasar esto, pero algo hizo el mayordomo muy mal. Quizá fue por negligencia, que no se dio cuenta, o quizá fue porque no le importaba y malgastó los bienes de su amo. Malgastó, desperdició, es la palabra que nos dice, fue acusado como disipador. La palabra disipador es la misma palabra que se utiliza para el hijo pródigo cuando desperdició sus bienes. Así que malgastó los bienes que no eran suyos, eran de su amo. Y le acusan de eso, y la acusación es cierta. Este hombre va tirando tu dinero por ahí. Así que la sentencia del amo lo trae a este mayordomo y la sentencia está clara, le dice, estás despedido, fuera. Estás despedido. ¿Qué es esto que he oído? Ya no podrás ser mayordomo. Ahora, se le permite al mayordomo seguir unas horas más, un tiempo más, unos días más, hasta que diera la cuenta final de todo, seguramente también hasta que trajeran a otro mayordomo para hacer su trabajo. Y entonces el mayordomo, una vez sale de ahí, se encuentra en un dilema. El mayordomo dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Y es curioso lo que dice. Dice, ¿cavar? No puedo. ¿Ponerme a cavar surcos en el campo? Sí, hombre. Yo no soy de ese tipo de trabajo. Sería un hombre
de su traje. Un hombre de punto blanco siempre él no iba a mancharse las manos poniéndose a cavar. No, eso no puedo. Y luego dice, la otra opción sería mendigar. Y eso me da vergüenza. No me voy a poner yo ahí en la puerta a mendigar como un mendigo. Tampoco. Entonces empieza a pensar un plan. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Trama un plan. Y como le quedan algunas horas o días siendo mayordomo, va a aprovecharse. Va a aprovechar bien lo último que le queda de ser mayordomo para que le vaya bien después. Muy listo. Así que llama a los que le debían algo a su amo. Y sale uno que le debía 100 barriles de aceite. Se dice que más o menos serían, vosotros que sabéis de olivos, los barriles, 100 barriles de aceite contarían como 150 olivos, el producto de 150 olivos o algo así. Y que esto sería en ese tiempo un precio bastante grande. Así que llega el que le debía 100 barriles de aceite y le dice, ya no debes 100 barriles de aceite a mi amo, solo le debes 50. ¿Cómo se pondría de contento aquel deudor? De 100 me lo bajas a 50, muchas gracias. Y por supuesto, como era la sociedad judía, si te hacían un favor, tú tenías que hacer un favor. Así que ya esa persona estaba en deuda con el mayordomo por haberle hecho esa rebaja tan grande. Viene otro y dice que aquí nos nombra 2, pero seguramente había más, porque llamó a todos los deudores de su amo. Llama a otro que le debía 100 medidas de trigo y dice, te perdono 20 de ellas, solo debes 80. ¡Wow! Eso también era un gran descuento. Eso era una suma de dinero muy grande que incluso podría contar para el trabajo de una persona de 2, 3, 4 años. Y se lo habían quitado de golpe. Así que otra vez esa persona se sentiría en deuda con este mayordomo. Y el mayordomo lo estaba haciendo porque dice, yo les quito estas deudas ahora y cuando yo ya no sea mayordomo, ellos me reciben en sus casas, porque me deben una, y me deben una muy grande. Así que el mayordomo actuó así, robándole en cierta manera a su amo para que él pudiera tener el futuro asegurado. Ahora, al contar esta historia, la sorpresa que vemos es al final, porque esperaríamos que cuando el amo se enterara de esto, el amo vendría y lo castigaría y lo pondría en la cárcel. Pero ¿qué hace el amo de este mayordomo? Dice el versículo 8, que es la sorpresa final de esta parábola. Dice, el amo rico, cuando escucha esto, no lo castiga, sino que lo alaba cuando escucha de la jugarreta que le habían hecho. Seguramente porque el amo habría hecho lo mismo. Y le parece tan ingenioso, dice, ¿qué listo es? El amo dice, no me puedo fiar de este mayordomo, pero hay que decir que es listo. Hay que decir que el hombre ha sabido cómo jugar sus cartas, ha sido prudente con el poco tiempo que tenía y en el poco tiempo que le quedaba ha sabido cómo ganarse el futuro. Y con el tiempo que le quedaba hasta que lo iban a despedir, ha actuado de una manera muy sagaz. Lo dice, muy sagaz. Sagaz habla de prudencia, habla de aprovechar a tope lo que tenías. Y el punto aquí, el punto que está haciendo Cristo aquí es argumentar de un caso menor, como veremos también en Lucas 18, que habla de una parábola de un juez injusto. Entonces, el caso aquí es que Cristo argumenta de un caso menor como esto a un caso mayor. La enseñanza aquí que está haciendo Cristo es que si un hombre malvado, como este mayordomo, fue astuto en el uso del dinero para sus propios fines egoístas, ¿cuánto más el cristiano debería usar sus posesiones para el reino de Dios? ¿Sabes qué? La Biblia nos llama a los cristianos, por un lado sí, a ser sencillos como palomas, pero por otro lado, a ser astutos como serpientes. Y es curioso, no dirías que la serpiente es una cosa que se nos llama a ser como ella, pero Cristo llamó a sus discípulos a ser astutos como serpientes, ser prudentes como estas serpientes, a utilizar lo que Dios nos ha dado de la manera más sabia, más prudente, más inteligente. Y en el versículo 8 hace Cristo una afirmación que suena también fuerte, pero en el versículo 8, después de haber contado esta historia, Jesús hace una afirmación y dice, porque los hijos de este siglo, hablando de los incrédulos, de los pecadores, dice los hijos de este siglo, los que solo viven para ahora mismo,
Los hijos de este siglo, dice, son más sagaces. Otra vez la misma palabra, sagaz. Son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, que los creyentes, que los hijos de Dios. Y esta afirmación que realiza Cristo es una anotación. Es como Cristo está diciendo, notar esto, que muchas veces los incrédulos le ganan a los creyentes en diligencia, en trabajo, en esfuerzo, en dedicación, en inteligencia. Es verdad que nosotros como cristianos, Cristo ya ha ganado nuestra salvación. No tenemos que trabajar y esforzarnos para ganarnos la salvación, pero sí que tenemos que trabajar en esa salvación, no para ganártela, sino para agradecérselo al Señor, para dar tu vida para el Señor. Sí que la Biblia nos llama a ser sabio, a esforzarnos en esto. No puede ser que el cristiano sea el que menos estudie, el que menos trabaje, el más perezoso. No puede ser eso, no puede ser. Y pensando en esto, pensaba en algunos casos. A veces, seguramente vosotros lo habréis visto también, la secta de los testigos de Jehová. Y ellos no son salvos, ellos creen en un falso evangelio, creen en una mentira. Pero a veces los ves, cómo salen por las calles, diligentemente, a repartir sus revistas, a hablar con la gente, a tocar puertas de dos en dos. Y ves la diligencia que hacen para esto. Es verdad que ellos así se ganan su salvación, pero son diligentes y se esfuerzan, mientras muchos creyentes les dirías de ir un sábado a evangelizar y ni se les pasa por la cabeza. Les dices de hacer un poco más de esfuerzo para la obra del Señor y no, yo ya tengo suficiente con ir un domingo a la iglesia, eso es demasiado. Y aquí otra vez lo que dice Cristo es verdad. Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. O vemos, por ejemplo, a gente rica de este mundo, como el hombre más rico de este mundo ahora mismo es el multimillonario americano Elon Musk. Su Dios es el poder, es el dinero y la reputación. Y es uno de los hombres más poderosos del mundo. ¿Pero cómo ha llegado hasta ahí? Pues a base de esfuerzo y dedicación. Duerme 6 horas al día solamente y llega a trabajar muchas semanas, 120 horas a la semana. Si calculas cuántas horas te sale eso, 120 horas. La jornada laboral en España está en unas 40 horas, trabaja 3 veces más. Y el hombre es el hombre más rico del mundo. Ha dedicado todas las horas y el esfuerzo para eso, porque su Dios es el dinero, su Dios es la reputación, el poder, y ha dedicado todo lo que tiene para eso. ¿Y los cristianos? ¿Cuyo Dios es el Dios verdadero? A veces 1 hora a la semana de culto, o 20 minutos al día de lectura, ya no puedo más. Y lo que dice Cristo se cumple aquí. Los hijos de este mundo, los hijos de este siglo, los que viven para ahora, trabajan más duramente para tener cosas ahora que los cristianos se esfuerzan para la eternidad. Así que por eso, en el versículo 16 de este texto, del capítulo 16, hablando del reino de Dios, dice Cristo, y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora, no quiere decir eso que el esfuerzo te ganará el entrar en el cielo, pero aquellos que van a ir al cielo van a ser hombres y mujeres esforzados. No van a ser perezosos como el que habla en Proverbios, que se tumbaba para un lado y luego lo único que hacía de cambio era tumbarse para el otro lado y así vivía toda su vida. No, el cristiano se esfuerza, el cristiano es diligente, es prudente en cómo utiliza el dinero. Y ahora es cuando entramos en el tema del dinero, y este es el segundo punto que me gustaría hacer. Hemos visto la historia, una historia que nos choca, y lo segundo que queremos ver es que debemos pensar correctamente sobre el dinero. Debemos pensar correctamente sobre el dinero. Ya había dicho Cristo en Lucas 12, versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, ¿cómo describe Jesús el dinero? Pues nos choca mucho que en este versículo 9, Jesús describe el dinero como riquezas injustas. Ahora, por el contexto de lo que está hablando Cristo ahí, no puede referirse a que estas sean riquezas que se roban o que se obtienen injustamente, porque eso contradeciría toda la Escritura. Dios no quiere que el creyente robe para tener más dinero, o que gane algunas riquezas de una manera injusta o fraudulenta. No, por supuesto que no. Lo que está hablando eso es que el Dios que está en contra de toda injusticia
Esto es un adjetivo para referirse al dinero. Está diciendo que las riquezas de este mundo, de este siglo, que el dinero al fin y al cabo hacen falta en el mundo a causa del pecado. Adán y Eva, si no hubieran pecado, no haría falta dinero en este mundo. Son un elemento de una sociedad caída. En el cielo no habrá dinero para realizar pagos y compras, así que el dinero nos recuerda la injusticia que hay en el mundo. Y lo que nos está diciendo es que las riquezas son inseguras, son inestables. Así que a eso se refiere cuando habla de las riquezas injustas. No se refiere que debemos de hacer algo injusto para obtenerlas, sino que las riquezas en sí son inseguras, son inestables. Están en este mundo por causa del pecado. Además, en el versículo 11 vemos que se contrasta con lo verdadero. En el versículo 12 habla de las riquezas injustas como algo ajeno y se contrasta con lo que es vuestro. Así que vamos a ver algunas cosas de cómo es el dinero, cómo describe Jesús el dinero. Pues acaba de decir que es injusto, es inseguro de alguna manera, viene al mundo por causa del pecado en el mundo, pero también el dinero de por sí es algo momentáneo. Mira que dice ese versículo 9, que luego lo estudiaremos más: ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten. El dinero que tienes es algo momentáneo, llegará un día que faltará. Cuando éstas falten, dice Cristo, eso lo vemos en el día a día, hay veces que parece que los tienes, pero un día todo te falta, cambian los precios, ya no tienes, cambia la divisa, si tenías 2 millones de pesetas guardados en una caja fuerte, ya no valen nada, porque ahora hay euros. El dinero cambia, el dinero falta. Y por supuesto, eso se refiere más que nada a la muerte. ¿Sabes con cuánto te vas de este mundo? Con 0 euros. No importa lo que tengas en la cuenta. En el momento en el que te mueres, no tienes nada. Te falta todo. No tienes absolutamente nada en el momento en el que te mueres. Como esa historia que seguramente habéis oído, cuando murió un hombre muy rico. Los periodistas vinieron a preguntar a la familia: ¿cuánto ha dejado? ¿Cuánto ha dejado? Y la respuesta de alguien sabio en la familia fue: todo, lo ha dejado todo. No se ha llevado nada, no se lleva nada. Así que es algo momentáneo, el dinero, las riquezas. También el dinero y las riquezas es algo falso, falso. ¿Y a qué me refiero con falso? No es que los billetes que tengas sean falsos, me refiero con falso a que te engaña, el dinero te engaña. Por eso, en el versículo 11, habla: si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Es decir, lo contrasta con lo verdadero, es lo contrario a el dinero. O sea, el dinero es algo falso, es algo que te engaña, es un ídolo falso. Por eso Pablo las llama en 1 Timoteo 6, 10, 17, las llama inciertas, las riquezas inciertas. Pablo dice ahí: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Piensas que las tienes y ¡bum!, se escapan. Son inciertas. Es algo falso, es un Dios, un ídolo falso. Te promete mucho y no te da lo que te promete. Es el Dios falso de la codicia. Nunca te deja contento. Siempre piensas, como muchos han dicho: ¿cuánto necesitas para ser feliz? Un poco más. Si yo no pido tener tanto como Cristiano Ronaldo, yo pido un poquito más. Si tengo 1.000, pues que cobre 1.500. Si cobro 2.000, pues que cobre 3.000. Un poco más, un poco más. Y así, en el corazón del hombre, tengas mucho o tengas poco, siempre se quiere un poco más. Eso es la codicia. Eso es la codicia. Y también, otra cosa que es el dinero, es algo inapropiable. ¿A qué me refiero con inapropiable? Que no te puedes apropiar de él y hacerlo tuyo. El versículo 12 lo deja bien claro, dice, lo contrasta, lo llama al dinero lo ajeno. El dinero que tú tienes, las posesiones que tienes, no son tuyas. Lo llama lo ajeno. Lo que hay en tu cuenta, tus propiedades, aunque esté tu nombre en la escritura, no es tuyo, aunque legalmente sea tuyo en este país de España, pero no es tuyo de verdad. ¿Por qué? Porque un día pronto no será tuyo, y lo sabes bien. Si mañana te mueres, ya no es tuyo. Además, muchas veces se van rápidamente y ya no son tuyos. Cuando tienes un dinero en la cuenta y pagas algo, ya no es tuyo, el dinero ha cambiado. Entonces, no era tuyo si solamente te ha durado un par de días en la cuenta. Igual también cuando compras una propiedad y piensas que es tuya, pues un día la venderás, un día morirás y ya no será tuya.
El dinero no puede ser apropiado para de verdad ser tuyo. Pero hay cosas que Dios dice sí que son vuestras. Por eso dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. No, al final todo se va. Haced tesoros en la tierra. Esos tesoros sí que serán vuestros. Los tesoros en la tierra no son vuestros. Los tienes por un poco de tiempo y piensas, es mío, 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 y ¡bum! Ha desaparecido. Ya no está. Así que lo que nos quiere dejar claro Cristo es que cuando pensemos en el dinero, no tengo que pensar en mi dinero, sino que tengo que pensar en el dinero que me ha prestado Dios. No me ha dado, que me ha prestado Dios. Cuando te dan algo es como, lo puedo utilizar como me dé la gana, ¿no? Pero cuando te prestan algo, no lo puedes utilizar como te dé la gana. Entonces, el dinero que tú tienes en la cuenta, las posesiones que tienes, si de verdad amas al Señor, si de verdad estás en Cristo, si de verdad Él te ha comprado como un hijo suyo, Él te presta estas cosas. Eres administrador, mayordomo, no dueño. El dueño puede hacer lo que quiera con lo suyo, pero lo que tenemos no es nuestro, no es nuestro. Es de Dios, solo somos mayordomos y administradores. Y si tú tienes, imagínate, un asesor financiero que tiene acceso a tus cuentas para moverlas en este sitio o lo que sea, el dinero es tuyo, no es de él simplemente lo puede administrar. Es el mayordomo que había aquí, administraba el dinero de su amo. Nosotros como cristianos administramos el dinero de Dios. El dinero que nos presta Dios lo administramos la casa que nos presta Dios por un tiempo. Administramos el coche que nos presta Dios por un tiempo. Administramos el tiempo también que nos presta Dios. Y tenemos que administrarlo para su gloria, porque no es nuestro, es suyo. Así que no lo malgastes como hizo este mayordomo. Este mayordomo, quizá por negligencia, malgastó el dinero de su amo y fue juzgado por eso. Y no solamente eso, sino que este mayordomo defraudó conscientemente a su amo. No malgastes el tiempo, dinero, posesiones que te ha dado Dios. No lo malgastes en cosas que no aprovechan. No malgastes y no defraudes a Dios con lo que te ha dado. Llevemos cuidado en cómo pensamos en cuanto al dinero. Ven conmigo, por favor, a Eclesiastés. Eclesiastés, si vas Salmos, Proverbios, y después es Eclesiastés. Capítulo 5, los versículos que ha leído el hermano Sebi. Me gustaría leerlos otra vez porque te enseña cómo pensar en cuanto al dinero. Esto era el sabio Salomón, después de haber observado a miles de personas de toda clase social y después del Señor haberle dado una sabiduría que sobrepasaba toda la sabiduría que había en ese tiempo. Tenía algunas conclusiones que hacer. Salomón, en el capítulo 5, versículo 10, lo dice claro, empieza muy claro, dice, el que ama el dinero. ¿Y cuántas personas conocemos que aman el dinero? Que dan toda su vida para tener más y más y más. El que ama el dinero no se saciará de dinero. No te lo puedes comer el dinero. Claro, eso lo sabemos. Pero incluso las cosas que compras con el dinero no le van a saciar el corazón. No le van a saciar el corazón. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. No le va a dar verdadero gozo, verdadera paz, verdadera felicidad. Y dice, todo esto es vanidad. Mira lo que dice el versículo 11, muy interesante este apunte de Salomón. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¡Wow! Ahí hay una enseñanza tremenda que seguramente te has dado cuenta tú. Muchos matrimonios, muchas familias dicen, no, pero es que si yo consigo este mejor trabajo, de pasar de ingresar 1.000, vamos a ingresar 2.000, vamos a tener más ingresos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay más ingresos? Aumentan los gastos. ¿Cuántas familias he escuchado? No, es que ahora mi mujer va a trabajar y así 2 sueldos y así podemos tener más y podemos estar... Y aumentan los ingresos y ¿qué pasa? Que empiezan a gastar un montón más. El niño a la guardería, hay que comprar esta comida afuera, tal... Y al final aumentan los ingresos y aumenta también lo que consumen. Y en la mayoría de los casos no tienen más. Y Salomón veía eso. Dice, cuanto más tiene, más gasta. Más gasta. Y luego también, cuando más tiene, comienzan a venir todos para sacar también. Al rico se le arriman muchos a ver lo que pueden sacar. Lo dice claro, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos. Versículo 12, y mira qué precioso, dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. Piensa, ¿cuánto necesita nuestro cuerpo humano para estar satisfecho de comida?
¿Sabes qué? El pobre cena un pedazo de pan de ayer y un huevo frito y se va a la cama satisfecho. Le ha costado eso a lo mejor 1 euro. El rico va al restaurante mejor de la ciudad y come un caviar a 6.000 euros. Y los dos se acuestan con el estómago satisfecho. ¿Pero qué es lo que le pasa al rico? Dice después el versículo 12, pero al rico no le deja dormir la abundancia. La abundancia que pensarías, esto me va a satisfacer, no le deja dormir. ¿Cuánta ropa necesitas para no pasar frío? Al final, muchas veces las necesidades que nos ponemos son muchas más altas de las que de verdad necesitamos. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. La gente que empieza a acaparar, a guardar, y de repente algo pasa y se pierde todo. Las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Si tu deseo es, tengo que acumular más y más para darle más y más a mis hijos cuando yo me muera, lo siento, te equivocas. ¿De verdad esa es la herencia que le quieres dar a tus hijos? Dale una herencia de una vida de piedad, dale una herencia de haberle enseñado la palabra, dale una herencia de una vida en humildad, dale una herencia de pasar tiempo con ellos, pero trabajar para darle una herencia de dinero que se te puede ir así, que puede caer un rayo y reventar la casa entera que habías comprado, que puede luego darte un hijo el Señor que no sea prudente y en 2 minutos haberse consumido toda la herencia como hizo el hijo pródigo. Que esa no sea la herencia que le queremos dejar a nuestros hijos. Dice, y al final, como salió del vientre de su madre, versículo 15, desnudo, así vuelve. Que ni te van ni con la ropa que has logrado comprar. Desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Así es, no pongas tus ojos en las riquezas, cuidado con el dinero. Y volviendo a Lucas, capítulo 16, el versículo 13, lo deja bien claro. Y es que, como hemos visto que el dinero es algo que no te puedes apropiar de él, que es un Dios falso, que es algo momentáneo, que es algo incluso lleno de injusticia, porque viene de este mundo caído. Como el dinero es así, Cristo avisa de los peligros que hay y de la manera que debes pensar correctamente. Y en el versículo 13 de Lucas 16 dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Elige o uno o el otro. Ya está. Tanto Dios como las riquezas son amos y señores que tienen que ser exclusivos, que no van a dejar a otro estar ahí. Si las riquezas van a ser tu Señor, las riquezas van a echar a Dios de tu vida. Si Dios va a ser tu Señor, ¿estás seguro que Dios va a echar el dinero fuera como rey? Quizás te dará más o te dará menos, pero no será lo que estás pensando y no será lo que va a colmar tus pensamientos. El dinero y Dios son 2 amos que no pueden vivir juntos. La palabra servicio aquí es la palabra para esclavo, y un esclavo no podía tener un trabajo por la mañana y un trabajo por la tarde. Un esclavo solo trabaja para uno, No puede ser multiempleado. Ah, sí, yo ahora de lunes a sábado yo trabajo para el dinero y el domingo yo trabajo para el Señor. No. Eso no existe. Es más, los que han comenzado a vivir así, pronto ya se han alejado del Señor. El dinero se convierte fácilmente en tu Señor a quien sirves. Tú piensas, no, el dinero me sirve a mí. Pero no, al final eres tú el que sirve al dinero, al Dios del dinero. Y quizá tú dices, no, yo nunca en la vida me he hecho un ídolo del dinero, nunca en la vida me haría un ídolo del dinero. Bueno, te pregunto, ¿en qué piensas más al día? ¿En dónde están tus pensamientos durante el día? Te pregunto, como hemos visto antes, ¿te da verdadera seguridad y paz al corazón ver la cuenta llena? Cuando llega el sueldo, cuando llega la nómina, cuando llega la pensión, te da como, qué seguridad me da esto. Y cuando hay un pago muy grande que no esperabas o algo, ¿te da eso inseguridad? Porque entonces el dinero tiene que ver mucho con tus emociones. El dinero se está convirtiendo en un ídolo en tu vida. Y esto es fácil que hasta como cristianos nos ocurra eso. ¿Cuáles son los placeres de tu corazón? ¿Son aquellas cosas que compra el dinero? ¿Aquellas cosas que de verdad te dan placer a tu ser? Entonces el dinero
sí es ídolo con el que debemos de luchar. Hemos visto la historia, hemos visto cómo debemos pensar correctamente sobre el dinero y en último lugar vamos a ver cómo usar sabiamente el dinero. Porque es una realidad. Dios quiere que en este mundo en el que vivimos lo usemos correctamente. Vamos a tener un dinero, unas posesiones y Dios quiere que la usemos de manera correcta. Y lo primero que queremos ver es que debemos usar ese dinero con propósitos eternos. Versículo 9. Llegamos a esta frase que dice Cristo, que nos deja con los ojos así, de decir, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Versículo 9. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Tenemos que darnos cuenta que al usar nuestro dinero, de una manera u otra, ganas amigos. Cuando usas tu dinero, ganas amigos. ¿Te habrás dado cuenta? Si vas siempre a una tienda y le compras mucho a ese, pues al final ese va a ser amigo tuyo porque le compras muchas cosas. Y si no le compras al otro, pues el otro a lo mejor no es tan amigo tuyo. Este mayordomo fraudulento ganó amigos usando el dinero que se le había encomendado. Y tú y yo, con el dinero que Dios nos da, quiere que lo utilicemos bien, pensando en la eternidad, ganando amigos que tendremos en la eternidad. ¿A qué se refiere eso? Bueno, ¿cómo utiliza la gente su dinero? Pues de la manera que lo utiliza muchas veces gana amigos. Imagínate a alguien que se compra un bolso de Chanel de 6.000 euros o alguien que se compra un Ferrari de 100.000 euros. Automáticamente algunos amigos se les van a acercar. El vendedor de los Ferraris o el vendedor de los bolsos va a ser muy amigo tuyo, seguro. También seguramente la gente que se acerque a ti porque tienes esas cosas van a ser gente que le gusta ese tipo de vanidad, ese tipo de lujos, gente codiciosa, gente envidiosa, esos amigos es los que vas a conseguir. Pero imagínate si utilizas tu dinero para apoyar a misioneros que predican el Evangelio, ¿sabes? Si utilizas tu dinero para apoyar ministerios evangelísticos, para alcanzar almas para Cristo, estás ganando amigos que un día estarán en el cielo contigo. Un día, cuando llegues al cielo, te podrán decir, hermano, a través de ese dinero que tú diste para comprar calendarios o ese dinero que diste para apoyar a ese pastor o a ese misionero que iba a predicar el Evangelio, a través de eso yo recibí a Cristo como Salvador. Gracias, amigo mío. Eso es ganar amigo por medio del dinero incierto que nos recibirán en las moradas eternas. Si utilizas tu dinero, como muchos hoy, para apoyar y ayudar a esos cristianos perseguidos en África, ¿sabes qué? Un día llegarás a la gloria y muchos de estos cristianos, como Magdalena, te podrán decir gracias, porque a través de tu obra, a través de tu esfuerzo, a través de tu buen uso del dinero que Dios te había dado, yo estoy hoy aquí. Yo he escuchado el Evangelio, yo he recibido consolación. Eso es ganar amigos por medio de las riquezas inciertas para que nos reciban en las moradas eternas. Puedes usar el dinero que Dios te ha prestado, invirtiéndolo en aquello que tenga algún fruto para la eternidad. No consumas tu dinero en las cosas del aquí y el ahora y ya está. Utilízalo para cosas que den fruto para la eternidad. Siempre usa el dinero pensando en lo eterno. Quizá gastas tu dinero en comprar una bolsa de comida para un amigo o vecino y así poder hablarle del Evangelio. Quizá gastas tu dinero en ponerle gasolina a tu coche para poder traer a gente a la iglesia. Quizá gastas tu dinero para comprar folletos o comprar Biblias para dárselas a un amigo u otro. Eso es ganar amigos que un día te recibirán en las moradas eternas, que un día estarán allí contigo. Eso es pensar en la eternidad y no pensar solo en el aquí y el ahora. Ahora, un paréntesis, por supuesto que esto no se refiere a que la salvación se puede comprar, a que si tú gastas tu dinero bien en este mundo, pues entonces vas a tener acceso al cielo, y si no, no vas a tener acceso al cielo. No está hablando de eso. La salvación es incomparable. Lo vimos ayer, rescatados por la sangre preciosa de Cristo, no con oro o plata, no, sino con la sangre preciosa de Cristo. No puedes comprar tu salvación, ni nunca podrás. Romanos 3:24, somos justificados gratuitamente por su gracia.
Gracia es un regalo no merecido. No está hablando de nada de comprar, ni comprar un don espiritual. ¿Os acordáis de este hombre en Samaria que cuando Pedro y Juan fueron allí y ponían las manos y el Espíritu Santo venía sobre las personas? Este hombre dijo, yo quiero recibir ese don, yo quiero ese poder o algo así. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. No podemos comprar la salvación, comprar dones espirituales, no es así. Pero sí podemos invertir nuestro dinero con sabiduría para que el Evangelio alcance a las almas y para un día tener amigos, que a través del dinero que habíamos invertido, tener amigos que nos reciban en el cielo, amigos que a través de lo que habíamos hecho y habíamos dado, ellos están en la presencia de Dios. Por eso dice Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Ahí tienes que estar pensando en invertir tu dinero en cosas que sean eternas, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Busca aquellas cosas que te vayan a edificar a ti, que vayan a servir de evangelismo al hermano. Comprar buenos libros para edificarte, eso es buena inversión de tu dinero. Comprar Biblias para regalar, eso es buena inversión de tu dinero. Usa tu dinero sabiamente, pensando siempre en lo eterno. Esto que voy a comprar, esta compra que vas a hacer, ¿puede servir de alguna manera para algo en la eternidad? ¿O solo va a servir para la hora? En cada compra que vayas a hacer, piensa eso. Y también tenemos que ver en el uso correcto del dinero y sabio del dinero. Usa el dinero siendo fiel hasta en lo pequeño. Y vamos ahí al versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Está bien claro? Eso es una verdad tremenda. El que defrauda en unos cuantos euros, en pocos euros, también es capaz de defraudar en lo grande. A veces la gente aquí en España nos quejamos de nuestros políticos, qué mala gente son, y quizá alguna persona pasa a la tienda y ya están hablando de que este político ha defraudado 800 millones de euros, ¡qué barbaridad! Y cuando te van a dar el cambio, esta misma persona que está criticando a los políticos por defraudar millones, en vez de darte el cambio que te tiene que dar, se aprovecha de que a lo mejor esta persona es anciana o es ciega y te da menos cambio y te defrauda. Y se queja del que defrauda en lo mucho, pero está defraudando en lo poco. Si esta persona tuviera para defraudar más, defraudaría más. El que es infiel en lo muy poco, también en lo más será infiel. Y esta lección se aplica de manera total a todas nuestras vidas. Muchos dicen, mira, yo es que ahora tengo poco dinero. Yo no puedo ofrendar a Dios porque tengo muy poco dinero. Cuando tenga más, entonces yo ofrendaré. Pero el que no es fiel con lo poco, no será fiel con lo mucho. El que es infiel en lo muy poco, será infiel en lo mucho. Hace un tiempo escuché a un joven, y esto lo digo porque se puede aplicar a otras cosas incluso que no sean el dinero. Escuché en una iglesia a un joven que él decía que quería predicar, que quería ser pastor, pero su actitud no era la correcta. ¿Por qué? Porque sus pastores fueron a hablar con él y le dijeron, joven, te hemos visto que no ayudas a poner los bancos, no hay en ti ningún deseo de dar a los demás y generosamente a los demás, no ayudas a servir ni una comida ni nada en la iglesia, sino que ahí te sientas tú sin hacer nada, y tú piensas que el Señor te va a poner a ayudar, a dar y a servir en cuanto a lo espiritual, aquello que tiene trascendencia eterna. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si no puedes ser capaz ni de servir a tus hermanos en lo físico y en lo material, ¿cómo te vas a poner a servir en aquellas cosas que tienen trascendencia eterna a tus hermanos? Y fue un consejo muy, muy sabio de estos pastores a este joven. Pero por la gracia de Dios ocurre también esto de manera positiva. El que es fiel en lo pequeño, también será fiel en lo grande. Y a eso se está refiriendo el Señor Jesús, de que en cosas pequeñas de nuestra vida, si somos fieles, un día Él nos pondrá en aquellas cosas grandes en las que le serviremos en el cielo. Porque allí en el cielo estaremos trabajando y sirviéndole a Él por toda la eternidad. Aquellos que son fieles en hacer cosas pequeñas. Como dice el mismo Señor Jesús, dar un vaso de agua a un niño. ¿Qué cosa grande hay en dar un vaso de agua? Es lo más pequeño que podemos pensar. Pero si eres fiel en eso, el Señor te pondrá. Y serás fiel también sobre cosas más grandes. Eliseo el profeta, cuando fue llamado para ser profeta, ¿sabes qué estaba haciendo? Tirando de los bueyes y haciendo surcos en el campo. Ya está. ¿Qué grandeza hay en eso?
no estaba siendo el jefe de una empresa, no estaba siendo un príncipe, ni estaba liderando a un ejército enemigo. No, estaba simplemente trabajando en el campo, haciendo surcos. Y ahí es donde Dios lo llamó. Elías, el profeta, le llamó y fue utilizado para ser la voz de Dios en la tierra, el profeta de Dios en la tierra. Hay un trabajo para hacer, pero primero tienes que ser fiel en lo pequeño. Tienes que ser fiel en aquellas cosas humildes. Y el Señor te dará oportunidad también de servirle, incluso en lo grande y en el cielo. Él tendrá grandes cosas para nosotros, para hacer. Ahora, hay una lección final con la que quiero acabar esta predicación. Y es que al fin y al cabo, cada uno de nosotros, cada ser humano es un mayordomo, ¿no? Todo lo que tenemos, hemos visto, nos lo ha dado Dios. La vida, las horas, la salud, el tiempo, el dinero, las posesiones, nuestra familia, todos somos mayordomos. Y si estás aquí y no has recibido a Cristo, lo mismo que se le dijo a este mayordomo, se te dice a ti en el día de hoy. Se te acaba el tiempo. Es más, a todos se nos dirá, se te ha acabado el tiempo como mayordomo. Hay un tiempo establecido que Dios nos da para que seamos mayordomos de lo que Dios nos ha prestado. Pero como se le dijo a este mayordomo, un día vendrá, o Dios nos lo ha dicho ya, se te acaba el tiempo como mayordomo. La vida es breve, es como una neblina que se va. No te queda mucho aquí. Dios dice, ve quitándote ya el traje de mayordomo porque ya se te va a acabar. Cuando llegue la muerte, ya no seremos mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado aquí. Y quizás tú estás aquí y has malgastado la vida que Dios te había dado. Y se te puede decir, como a ese rey en el tiempo de Daniel, has sido pesado en la balanza y fuiste hallado falto. Quizás has malgastado el dinero que Dios te había prestado. En vez de invertirlo en aquello eterno, solo lo has invertido en ti mismo, en tu reputación, en tus placeres y en los tuyos. Has malgastado tu tiempo de mayordomo. Quizás has malgastado las fuerzas que Dios te había dado en cosas que tampoco aprovechan eternamente. Solo las has utilizado para ti mismo. Y al final te han pillado. Te han pillado y eres acusado del malgastador y con razón. La ley de Dios te condena, te acusa, has roto cada uno de sus mandamientos. Satanás te acusa y has sido hallado falto como mayordomo. Así que el consejo que te puedo dar, como este pasaje nos dice, es: sé prudente con el tiempo que te queda. Sé prudente como este mayordomo fue con el tiempo que te queda. Te queda poco tiempo, no sabemos cuánto en este mundo, pero sigue siendo mayordomo hasta que no te tengas que quitar el traje de mayordomo en la muerte. Sé prudente con el tiempo que tienes. Sé prudente, prepárate para la eternidad. Arrepiéntete y cree en Cristo. Y aun siendo pecador tendrás vida eterna. El reino de Dios está siendo anunciado, dice aquí, esfuérzate para entrar en él. Y entonces utiliza el tiempo que te queda como mayordomo y lo que se te ha prestado como mayordomo, utilízalo para la eternidad, para que cuando esta vida acabe, seas recibido en el cielo, porque lo que se te había prestado aquí, lo has enviado a la eternidad. Te has hecho tesoros en el cielo y no en esta tierra. Piensa en estas cosas, por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a meditar en tu palabra.